Buenos días, apreciados hermanos y amigos. Sean bienvenidos a vuestro canal El Estandarte Adventista, siguiendo con nuestros estudios de preparación para poder cumplir efectivamente con nuestra misión como pueblo de Dios en este final de los tiempos, el cual es restaurar los muros y calzadas derribados de la santa ley de Dios y así poder recibir de pie a nuestro Señor Jesús en su segunda venida. Hoy vamos a desarrollar nuestra lección de escuela sabática correspondiente al sábado 13 de febrero de 2021, la cual nos va a presentar un tema especialmente importante para nosotros en particular y para el mundo en general, pues se centrará en torno a la visión de la gigantesca imagen que vio en sueños el rey Nabucodonosor, visión que es de carácter netamente profético, dado para nuestros tiempos actuales, pues así está definido en Daniel 2:28, y que es una luz para nuestra actual generación, pues nos indica no solo el momento histórico en el que hoy nos encontramos, sino que nos señala la proximidad del pronto establecimiento del reino de Dios, el cual será un reino eterno dado a todos los santos. Sin embargo, antes de continuar, queremos tener unas breves palabras de oración. Oremos, apreciados hermanos. Querido y buen Padre Celestial que estás en las alturas de los cielos, te agradecemos por esta hermosa oportunidad que nos das de estudiar tu hermosa palabra profética, la cual es una luz que nos alumbra en estos tiempos de oscuridad y confusión. Te pedimos en esta hora tu bendición y la ayuda de tu Santo Espíritu para poder entenderla y también para poder explicarla y aplicarla en nuestras vidas, pues queremos honrarte andando en obediencia a tus santos mandamientos. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesús con el perdón de nuestros pecados. Amén. Nuestra lección lleva por título El sueño profético. El título resume muy bien el contenido de nuestra lección, pues este estudio va a estar centrado en la descripción y el significado de aquella gigantesca y terrible imagen que vio en sueños el rey Nabucodonosor, imagen construida de distintos metales, pero que paradójicamente tenía los pies de barro. Y este enigmático sueño fue revelado al joven Daniel, un cautivo hebreo de la corte de Babilonia, quien con la ayuda de Dios pudo descubrir este sueño y explicarlo al rey de Babilonia. Y en la actualidad, este sueño se ha convertido para el creyente en la más extraordinaria profecía contenida en la Biblia, ya que este sueño profético nos describe de manera concreta y resumida la historia de este mundo. Sin más, pasemos a desarrollar esta interesante lección. El párrafo de introducción está basado en el texto de Daniel 2:28, el cual nos indica que el sueño profético que Dios le dio al rey Nabucodonosor estaba reservado para el tiempo del fin, el cual es justamente el tiempo que actualmente estamos viviendo. Por lo tanto, queda claro que esta profecía tiene su utilidad y aplicación en este final de los tiempos y no en otro momento. Y así lo debemos entender, apreciados hermanos, pues la actual coyuntura que hoy estamos viviendo a nivel global desde el año 2020 encuentra su sentido y explicación a la luz de esta profecía. En realidad, son tiempos solemnes los que estamos viviendo, pues pronto, muy pronto, los reinos de la tierra llegarán a su fin, para dar paso al reino de Dios, reino en el cual solo podrán habitar gente justa, guardadora de verdades. Por lo tanto, es momento que hoy nosotros nos preparemos con mayor esmero que antes, limpiándonos y purificándonos, para poder ser idóneos y vivir en el eterno reino de Dios. Tenemos un primer subtítulo que dice, Relatando el sueño. Pregunta número 1. ¿En qué pensaba el rey cuando el Señor le dio el sueño? ¿Y con qué propósito recibió Daniel el mismo sueño? Bien, ha llegado el momento de estudiar el sueño o visión que tuvo el rey Nabucodonosor. Daniel empezó su relato de la siguiente manera, tal como está registrado en Daniel 2:29, que nos dice, Tú, oh rey, antes de acostarte en tu cama, estabas pensando en cuál sería el futuro de tu reino, y el que revela los misterios te mostró lo que había de ser.
Es decir, que el rey antes de dormir estaba pensando en el futuro de su reino. Y Dios, que conoce los pensamientos de todas sus criaturas, ya sean hombres o ángeles, sabía lo que estaba pensando Nabucodonosor. Así que Dios le dio este sueño o esta visión del futuro para responder a las preguntas de sus pensamientos. Es de esta manera como Daniel empezó a relatar al rey el sueño que había tenido, pero que había olvidado. Tenemos también una subpregunta que nos dice: ¿con qué propósito recibió Daniel este mismo sueño o visión? Bueno, diríamos que fueron dos los propósitos por el que Daniel recibió esta misma visión o el mismo sueño del rey Nabucodonosor. En primer lugar, Dios reveló el sueño a Daniel porque Daniel había pedido a Dios en oración que le revelara el sueño que el rey había tenido, pues de la revelación de este sueño o visión dependía su vida y la vida de todos los sabios de Babilonia. En otras palabras, estaba en juego la vida de Daniel y los sabios de Babilonia, y es por eso que Daniel buscó a Dios en oración para obtener la misericordia de Dios. Y en segundo lugar, Dios reveló este sueño a Daniel, pues Dios deseaba que Nabucodonosor le conociera como el único y verdadero Dios, que gobernaba tanto los cielos como la tierra, en contraposición a los falsos dioses que Nabucodonosor conocía y adoraba. Dios sabía que Daniel le hablaría al rey del Dios de Israel. Por eso es que Dios empleó a Daniel como fiel mensajero para darse a conocer al rey más poderoso de la tierra en ese entonces. Bueno, dicho esto, pasemos a la siguiente pregunta. Pregunta número 2. ¿Qué vio el rey en este sueño especial? ¿Y de qué estaba hecha la imagen? Bien, el joven Daniel señaló que el rey Nabucodonosor en su sueño veía una imagen muy grande, de gloria muy sublime, pero de aspecto terrible, la cual estaba en pie delante de él. Es decir, el rey veía en su sueño una gigantesca imagen de impecable presencia, pero de temible aspecto. Podemos decir que esto era una combinación de la gloria de los reinos mundanales con su autoridad o dominio que ejercían sobre el mundo. Así está descrito en Daniel 2.31. Ahora, en Daniel 2.32 y 33 se nos dice que la imagen estaba construida de distintos metales. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos eran de bronce, sus piernas de hierro y sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Y estos distintos materiales con el que estaba construida esta imagen nos representan a una secuencia de reinos que se establecerían en la tierra de manera sucesiva hasta el final de los tiempos, final que coincidiría con la segunda venida del Señor Jesús, pues la venida del Señor pondría fin a los reinos de este mundo, reinos que hasta este entonces gobernaban la tierra por medio de una mezcla de amor y odio, o de justicia y pecado. Sin embargo, además de esto, hay que señalar que la visión de esta imagen nos ayuda a nosotros a conocer hoy el momento en el que nos encontramos en la historia de esta tierra. En la página 371 del libro Profetas y Reyes, Ellen White nos dice que en el sueño de la imagen se le presentó a Nabucodonosor los distintos acontecimientos que se sucederían en la tierra hasta el final de los tiempos, y se le daba un panorama para que él comprendiera la parte que le tocaba desempeñar en la historia de este mundo y la relación que su reino debía sostener con el reino del cielo. Y dado que esta visión alcanzaba hasta nuestros tiempos, pues estamos en el final de los tiempos, entonces de la misma manera a nosotros se nos quiere hacer entender la parte que nos toca desempeñar hoy en la historia de este mundo, pues debemos estar preparados para contemplar el final de todos los reinos de esta tierra y ver el establecimiento del eterno reino de Dios, reino al cual solamente podrán acceder a vivir personas justas o santas.
La invitación es, pues, a prepararnos para ser idóneos habitantes del eterno reino de Dios. Pasemos ahora a la siguiente pregunta. Pregunta número 3. Aunque la imagen del sueño era muy impresionante, ¿qué le sucedía a la imagen y a los reinos que representaba? Bien, el sueño no terminó allí con la visión de la gigantesca imagen, sino que en el versículo 34 se nos dice que cuando el rey miraba impresionado a esta gran imagen, de gloria muy sublime y de aspecto temible, de pronto una piedra fue cortada, no con mano humana, la cual vino e hirió a la imagen en sus pies de hierro y barro, y la desmenuzó. Y entonces fueron también desmenuzados el bronce, el hierro, el barro cocido, la plata y el oro. Y luego vino el viento y se llevó todo esto sin dejar rastro alguno. Y de aquella piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Esto es lo que se le mostró al rey en el resto de la visión. Y en realidad, con esto lo que Dios quería decirnos es que definitivamente los reinos terrenales desaparecerían y no quedarían memoria de ellos, y en el lugar de ellos se establecería un auténtico reino de justicia y de paz, el cual es el reino de los cielos aquí en la tierra. Reino al cual se nos invita hoy a formar parte y a darlo a conocer al mundo entero. Este nuevo reino está simbolizado por aquella gigantesca montaña, la cual se estableció en lugar de aquella gigantesca imagen y terminaba llenando toda la tierra. Aquí cabe efectuar dos observaciones, apreciados hermanos. La primera es que los materiales que formaban a la imagen en valor van de más a menos, pues la plata es inferior al oro y el bronce es inferior a la plata. Es como si cada reino que representaban fueran de mejor a peor, o mejor dicho, en términos espirituales, que los reinos del mundo irían decayendo moralmente hasta degenerarse totalmente, tal como lo estamos viendo hoy en día. Ahora, nuestra segunda observación versa en torno a aquella gigantesca montaña que llenaba toda la tierra, la cual se formó a partir de aquella roca que golpeó los pies de la imagen. Bien, esta montaña es una alusión al monte de Sión, o más concretamente, es una alusión a la ciudad de Jerusalén celestial, la ciudad en donde vive Dios, y que según Apocalipsis 21 descenderá del cielo a la tierra, después que Dios forme nuevos cielos y nueva tierra. Increíble resumen que nos presenta la visión o sueño del rey Nabucodonosor. Pasemos ahora a la siguiente pregunta. Tenemos ahora un segundo subtítulo que nos dice: la cabeza de oro. Pregunta número 4. ¿Qué representa la cabeza de oro? De acuerdo a las palabras del joven Daniel, aquella cabeza de oro representaba al rey de Babilonia, pues así lo encontramos registrado en Daniel 2:37 y 38, que nos dice: aquella cabeza de oro eres tú, oh rey, queriéndole decir con esto que aquella cabeza de oro representaba al gran imperio babilónico, el cual ha sido el reino más espléndido que ha existido en la historia de este mundo. El imperio babilónico sería el primero de aquellos 4 grandes reinos que se mostraban en la gran imagen. Sin embargo, tenemos que aclarar que era Dios quien había entregado este magnífico reino a Nabucodonosor, ya que con estas palabras se lo declaró Daniel: y donde quiera que habitan los hijos de los hombres, bestias del campo y aves de los cielos, Él los ha entregado en tu mano, y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Pues Dios, que es el dueño y gobernante de todo, tanto en los cielos como en la tierra, entregó en las manos del rey Nabucodonosor este gran reino. Y así como el oro es el metal más precioso que existe en nuestro mundo, así también el reino de Babilonia ha sido el reino más grandioso y magnífico que ha existido en la historia de la humanidad.
En la página 70 del libro El Evangelismo, Ellen White nos dice que Dios ensalzó a Babilonia y la hizo prosperar hasta llegar a una altura de riqueza y poder que desde entonces nunca ha sido igualada. Y es justamente por esta razón que las escrituras representan adecuadamente a este reino con el oro. Bueno, pasemos ahora a la siguiente pregunta. Pregunta número 5. ¿Cuándo se inició este poderoso imperio y quién lo llevó a su máximo poder? De acuerdo a las Sagradas Escrituras, el gran reino de Babilonia se inició muy tempranamente, durante la época de la construcción de la Torre de Babel. Esto unos 1800 años antes que Nabucodonosor y Daniel, y para nosotros hace unos 4400 años atrás aproximadamente, cuando el primer poderoso de la tierra llamado Nimrod la fundó en la tierra de Sinar, a orillas del gran río Éufrates. Este fue el principio de este reino, que prosperó durante el gobierno de Nabucodonosor. Así lo encontramos registrado en Génesis capítulo 10, versos del 8 al 12. En realidad, el nombre de Babilonia procede de Babel, y Babel era aquella ciudad en donde sus moradores levantaron aquella gran torre que llegaba hasta las nubes. Sin embargo, fue en los tiempos del rey Nabucodonosor que el reino de Babilonia llegó a adquirir su máximo poder, pues se convirtió en un imperio. Esto ocurrió en el año 604 a.C. Aquí es necesario señalar que el reino de Babilonia tenía como capital a la ciudad de Babilonia, es decir, tanto el país como la capital se llamaban Babilonia, y esta ciudad de Babilonia era contada como una de las 7 maravillas del mundo, por lo magnífica que era arquitectónicamente hablando, pues estaba rodeada por una gigantesca muralla en forma de cuadrado de 24 kilómetros de longitud en cada uno de sus lados, y en su interior se levantaban magníficos y soberbios palacios que eran la admiración del mundo antiguo. Aquí tenemos que señalar, como agudos observadores, que esta ciudad de Babilonia era en realidad una copia de la ciudad de Dios, la Jerusalén celestial, pues ambas eran ciudades cuadradas, ambas estaban amuralladas y ambas estaban surcadas interiormente por un gran río. A esta prominente ciudad fue llevado cautivo el joven Daniel, y aquí este fiel siervo de Dios sería exaltado hasta lo sumo, lo cual es ilustrativo para nosotros, quienes de acuerdo a la promesa de Dios, seremos también llevados a la Jerusalén celestial, una magnífica ciudad en el cielo en donde está el trono de Dios, y allí seremos coronados como reyes y sacerdotes, y serviremos a Dios en esta bella ciudad. Bueno, dicho esto, pasemos a la siguiente pregunta. Tenemos un subtítulo final que dice: La gloria, declive y la caída de Babilonia. Pregunta número 6. ¿Qué expresiones usó el profeta Isaías para describir la gloria de Babilonia? El profeta Isaías, al hablar de la gran ciudad de Babilonia, la capital del reino de Babilonia, la menciona como hermosura de reinos y como ornamento o joya de la grandeza de los caldeos. Así se encuentra registrado en Isaías 13:19. Y similarmente, así es como la historia la reconoce hoy, como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Babilonia fue realmente una ciudad espléndida y magnífica, y es por eso que aparece en el sueño profético de Nabucodonosor asociada al oro, el cual es el metal más precioso que conocemos. Y fue a esta magnífica e impresionante ciudad a donde llegó como prisionero de los caldeos el joven Daniel. Y sin embargo, por su determinación de mantenerse fiel y consagrado al Dios de sus padres, fue como su destino cambió y pasó de ser un cautivo hebreo a vivir en los lujosos palacios de esta hermosa
y fantástica ciudad. Y así será también con nosotros, apreciados hermanos. Si nos mantenemos fieles y obedientes a Dios, guardando todos sus mandamientos, entonces seremos llevados o trasladados de este mundo de injusticias y pecados por nuestro Salvador Cristo Jesús, y pasaremos a vivir en los bellos y hermosos palacios de oro de la gran ciudad de Dios, que es la Jerusalén celestial. Bueno, dicho esto, pasemos a nuestra última pregunta. Pregunta número 7. ¿Con qué palabras se expuso el futuro de esta gloriosa ciudad y por cuánto tiempo permaneció el imperio babilónico? Bueno, esta grande, bella, magnífica y soberbia ciudad de Babilonia, aquella de imponentes murallas y hermosos palacios que construyera el gran rey Nabucodonosor, no permanecería por mucho tiempo, pues esta ciudad acabaría en decadencia, desolación y ruina. Así lo profetizó, hablando de ella, el profeta Isaías, al declarar que finalmente terminaría como las ciudades de Sodoma y Gomorra, aquellas hermosas ciudades de la llanura del Jordán, las cuales terminaron destruidas por el fuego y azufre que descendieron del cielo. Así también acabaría esta hermosa ciudad, pues quedaría deshabitada y en ruinas. Sus bellos palacios se convertirían en habitación de las fieras del desierto, de los chacales y las avestruces. El profeta agregó que el fin de su tiempo estaba cercano y no se alargarían sus días. Ahora, sobre la subpregunta que nos dice, ¿por cuánto tiempo permanecería el imperio babilónico? Bueno, este imperio permanecería desde el año 606 a.C. hasta el año 538 a.C. Es decir, duraría aproximadamente unos 68 años. En realidad, en el año 538 a.C., las tropas medo-persas, al mando del general Ciro, quien más tarde se convertiría en el gran rey Ciro el Grande, terminaría ingresando en esta gran ciudad y junto con sus tropas la tomaría por asalto, acabando así con el reinado de los caldeos o babilonios. Un triste final para una magnífica ciudad y un magnífico imperio en donde se destacó el joven judío Daniel. En nuestra próxima lección estudiaremos a los siguientes reinos a los que alude la visión de la imagen que vio el rey Nabucodonosor. Que el Señor os guarde, apreciados hermanos. Es mi deseo en el nombre del Señor Jesús. Amén.